Hola amigos de Filmoteca 2.0, estamos aquí para platicar de uno de los estrenos más esperados de esta segunda mitad del año en lo que se refiere a estrenos de cine. Y se trata de Gravity, Gravedad, película de Alfonso Cuarón, cuya fotografía es realizada por Emmanuel Lubezki. Y este crédito no es menor, mucho menos en esta película, quizás uno de los puntos más importantes a destacar. Una película que ha hecho mucho ruido en los días previos a su estreno por los récords de taquilla en Estados Unidos, por las buenas críticas recibidas, y en verdad se trata de una de las mejores películas del año, una de las mejores experiencias, una de las más novedosas experiencias cinematográficas que como audiencia podemos tener en varios años. Y ahí es donde en verdad sí, Gravity es un punto y aparte para lo que se refiere a la narración, a la experiencia cinematográfica. La historia que nos cuenta ahora sí que esta sencilla trama sobre el intento de dos astronautas que quedan abandonados en el espacio después de una serie de accidentes, de una serie de infortunios, el intento por sobrevivir. Se trata sobre todo, ojo, de una película de acción. Su duración además nos recalca esta parte. Son solamente 90 minutos pensados específicamente para que avancen las acciones, para que todo corra por esa parte narrativa. Los personajes, a pesar de que vemos esta lucha por la supervivencia, esta empatía natural por querer estar vivos, no tienen una profundidad mucho más allá de la apenas necesaria para que cualquier audiencia cree esta empatía y pueda, por supuesto, montarse en la serie de reflexiones alrededor de cuáles pueden ser los motivadores personales para tratar de encontrar algo más dentro de nosotros cuando se enfrentan estas situaciones críticas, de enfrentar a la muerte, a los límites absolutos de lo que podría ser la vida. En ese caso se aprovecha muy bien este espacio, este ambiente que es el espacio, que es ahora sí que el espacio sin gravedad, para jugar de una manera distinta con el lenguaje cinematográfico, con el lenguaje narrativo, que es otro de los grandes puntos y que no habíamos visto en ninguna otra película, por más que siga que Avatar había sido una referencia. Es, ojo, tomemos un paso hacia atrás, veamos la foto completa de la evolución tecnológica de los últimos 15 años y veamos que Avatar fue la presentación de las herramientas, y esta, junto con probablemente Pina de Wim Wenders o La Cueva de los Sueños Olvidados de Werner Herzog, la primer película que integra aprovechar estos recursos narrativos tecnológicos, la creación por computadora, junto con los movimientos tradicionales de cine que todos sabemos son de las cosas que más le gusta a Alfonso Cuarón y al Chivo Lubezki. Voltemos a ver, por supuesto, Niños del Hombre con esos planos secuencias y varias otras películas que han hecho. Saber utilizar estos recursos y juntarlos sin que se note, para darnos, por ejemplo, esa secuencia inicial de 13 minutos en los que la cámara es capaz de pasar a un plano subjetivo, convertirse en el personaje, salirse del casco, darnos una perspectiva lejana, acercarnos desde cualquier plano sin que haya un corte. Y todo esto a favor de la narración. No nada más es un truco, no nada más es algo que llama la atención a nivel técnico, sino algo que aporta directamente al tipo de narración y experiencia que se quiere tener. Y eso es lo que proponen Cuarón y Lubezki con esta película. Se trata sin lugar a dudas de algo muy interesante. Esta aventura de supervivencia del personaje interpretado por Sandra Bullock, quien a mí me parece, ahí están los pequeños detalles quizás de la película, cuando vemos ahora sí el nivel de maestría que se presenta en algunas otras propuestas. Quizás las actuaciones cumplen, pero no necesitan mucho más. La verdad es que en esa parte es sencillo. El guión no exige demasiado de los personajes, porque no busca, como en otras películas de ciencia ficción, y pongamos por ejemplo la referencia que a mí me parece más importante, que es Solaris de Tarkovsky. Las preguntas que se hacen sus personajes no van a esta profundidad casi ontológica, metafísica, sino de simple supervivencia. Y eso permite que los personajes, siendo un poco más simples, avancen la historia y la audiencia también pueda conectarse de modo más sencillo. Aquel público, aquella audiencia que tenemos, que preferimos en el campo de la ciencia ficción y de estos personajes que pasan por estas situaciones, una reflexión un poco más profunda, personal, específica, obviamente sentiremos que queda de ver en ese
terreno. Pero ojo, no es algo menor o no es algo que le quite a la experiencia. No, creo que al contrario, el quedarse en esa sencillez de los personajes le ayuda al verdadero interés de la experiencia que quiere proponer en la película, y que sobre todo este uso del 3D, de estas largas tomas que saben juntarse entre lo que es computador, imágenes creadas por computadora, y el lenguaje narrativo de movimientos y emplazamientos cinematográficos, muy bien aprovechado, como no veíamos en muchos ratos, y como no salíamos de repente emocionados. No importa si la pregunta es cómo lo hicieron o qué fue lo que encontró este personaje al final, es posible sorprenderse en el camino. La película tiene diferentes guiños y diferentes niveles en los que es posible encontrarse como audiencia, y eso es un ejercicio muy muy atractivo. En verdad, una película que vale la pena ver por varios de estos motivos, por la experiencia que significa, y porque sí se trata, ahora sí, más que nunca, de los primeros ejemplos en los que vemos que este avance tecnológico del 3D y de la animación completa le aporta a las historias y lo lleva a un lugar completamente distinto, que podríamos casi atrever a decirnos la primera película que parece literalmente filmada en el espacio exterior, sobre todo esas escenas afuera de las naves o de las estaciones espaciales. Ahí la recomendación muy especial de esta semana que hemos venido platicando aquí en Dixo, en los programas en Dixo TV y en otros espacios, y por supuesto nos vemos aquí pronto para seguir platicando de los estrenos de cine. Bye.